La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Vamos a la Biblia, por favor. Romanos, capítulo 10. Romanos 10, le digo, vamos a ver algunos versículos, desde el versículo 1 adelante, haciendo algunas pausas en medio, solamente un tiempo reflexivo, un tiempo de reflexión, siguiendo en esto que estamos hablando respecto de la importancia de conocer a Dios. El día domingo terminé con lo que tenía que ver con la conversión de Saulo. Digo, yo ya me iría porque tremendo lo que Dios hizo en esta noche. Me estoy intentando acomodar mi cabeza mientras le hablo, intentando ponerme en órbita otra vez, porque es tremendo. A veces me gusta cuando Dios hace cosas así que tal vez no se notan de tanto, no son tan visibles, pero sí son profundas. Y cuando son esas cosas profundas de Dios, son las cosas que realmente generan un cambio y una transformación. Prepárese para ver lo que Dios hizo, tómese fuerte de la mano de Dios, comprométase con Dios, póngase en medio del propósito de Dios para que todo esto se cumpla realmente. Como le dije en medio de la administración, era un momento de cumplimiento, cielos abiertos para cumplimiento. O sea, eso significa, se lo traduzco al llano, al léxico habitual, esta semana va a tener alguna sorpresa. Esta semana algo va a pasar. Y no piense que va a aumentar la sube, que aumenta creo que, no sé si el sábado, a mitad de mes. Bueno, no, entonces la sube no. No piense en eso, olvídese, desconéctese. Estuve mucho tiempo meditando y leyendo sobre esas cosas, sobre nuestro lenguaje, sobre nuestra comunicación, sobre nuestra conversación, sobre qué es lo que hablamos, de qué manera nosotros generamos un ambiente a nuestro alrededor, un ambiente positivo, un ambiente negativo. No se asusten, no estoy hablando de positivismo, ninguna de esas cosas raras, sino que con nuestras palabras, con nuestro pensamiento traducido en palabras, nosotros generamos el ambiente donde estamos, donde nos movemos. La Biblia dice que con nuestra boca bendecimos o... Ah, mire cómo sabe, bien, qué interesante. O lo dijo así, se tiró a la pileta, porque podía ser bendecir, maldecir. Con nuestra boca bendecimos o maldecimos. Dice la Biblia que con nuestra boca edificamos. Con nuestra boca construimos. La palabra bendecir, no me fui de ahí, estoy ahí en Romano, pero tengo que decir todo esto. La palabra bendecir, la raíz del original de la palabra bendecir, tiene el mismo origen de la palabra crear. Se lo digo de nuevo. La palabra bendecir, la raíz del original de la palabra bendecir, tiene el mismo origen que la palabra crear. Por lo tanto, cuando usted bendice, usted está creando. No le convence mucho la cosa, parece. Entonces, cuando suelta palabras de bendición y habla bien y desea el bien al otro y a usted mismo, está creando. Sus palabras son ladrillos que empiezan a edificar eso que usted está deseando que el otro o usted mismo alcance. Con lo que usted piensa, con lo que usted dice, empieza a generar un cambio a su alrededor. Lo que usted cree y piensa y dice es lo que va a recibir. Lo que usted espera es lo que va a alcanzar. Esta semana va a tener alguna sorpresa. No sé por dónde va a venir. Capaz que le cae una suegra a su casa. Bueno, bendiga a la suegra. Amén, ¿eh? No sé, pero algo va a pasar esta semana. Tiempo de cumplimiento, cielos abiertos, trae el cumplimiento de las promesas, de muchas de las cosas que estaba esperando y muchas de las cosas que tal vez estaba pidiendo en este día. Curiosamente me llamó a mí mismo la atención, en medio de la administración, no dirigirlo, no indicarle que se ponga a pedir. Algo que es muy habitual, es muy particular, porque el Señor dirige en un momento, y no, sin embargo, en esta ocasión no tenía que dejar de adorar, no tenía que dejar de proclamar, no tenía que dejar de darle gloria, no tenía que dejar de decirle santo, y Dios hacía las cosas solas por su cuenta. Tremendo lo que va a recibir en los días que vienen.
Le decía que terminé el domingo, el sábado una parte, en realidad el domingo lo hice más extenso, con lo que estábamos viendo sobre la conversión de Saulo, los distintos relatos, los 3 relatos distintos que vimos que contaba Pablo cuando se convirtió, cuando se encontró con el Señor, y la importancia y el énfasis que tenía las cosas que él contaba. Cuando él se encuentra con el Señor, lo que Pablo resalta, lo que hace notar es que hubo una transformación en su vida. Y desde ese punto, que fue el primer relato, hacia lo último que hablamos, que eso sí lo dije el domingo, no el sábado, la palabra nos explica, Hechos capítulo 26, es la última conversión, pero en Hechos capítulo 9, la palabra nos explica que esa transformación que Dios hace ocurre instantáneamente en el momento en que usted le pide que la haga, o en el momento en que usted se presenta delante de Dios. Y voy a detenerme un instante en esto solamente para aclararle el concepto. Muchas veces nosotros nos quedamos esperando que Dios haga lo que ya hizo. Entonces no avanzamos para tomar una bendición, para abrir una puerta, quiere algo más material, para poner un negocio, para entrar a un trabajo. No avanzamos esperando que Dios haga, y Dios no va a hacer, porque Dios ya hizo. Porque dice Hechos 9:20, no lo pongas, Iván. Hechos 9:20, cuando termina de contar Pablo todo lo que pasó con él, cuando se encontró con el Señor, cuando le preguntó quién era, la clave de la transformación está en la revelación. La clave de la revelación está en su actitud. La clave de la revelación está en qué hace usted cuando se encuentra con Dios. Y me quedo en esto porque muchas veces insistimos sobre ese punto. Pase al altar, acérquese a Dios, siga las indicaciones, pídale o no, como fue en el caso de hoy, ore, adore, levante las manos, dígale santo. La clave está en qué hace usted cuando se encuentra con Dios. El resultado o la acción que usted tome cuando se encuentra con Dios es lo que determina qué va a pasar después con su vida. Porque muchas veces, se lo digo, ¿sabe cuántas veces? Me he encontrado con personas en la iglesia, o no en la iglesia, pero creyentes, a lo largo de 26 años de ministerio, en los cuales usted ve las personas, X personas, que pasan los años, y siempre es igual. Y no es que estás igual, no es ese igual. No que está rejuvenecido, o que está delgado, o que no le pasan los años. No. Está igual. Con los mismos conflictos, con la misma crisis, con el mismo carácter, con el mismo pensamiento complicado. No cambia. ¿Conoce usted a una persona que no cambie en Cristo? Que siempre tiene la misma espina, siempre tiene el mismo conflicto, siempre el mismo problema. ¿Es acaso que Dios no obra? No. No es que Dios no obra. Todo depende de qué hago yo cuando me encuentro con Dios. La transformación de Dios, decía, todo eso que va diciendo el apóstol Pablo, que se cayó a tierra, se levantó, quedó ciego, vino Ananías a orar por él, oró por él, se le cayeron las escamas, estuvo hablando con él, e inmediatamente, 9:20 de Hechos dice, enseguida comenzó a predicar el Evangelio. Un hombre que era perseguidor de la iglesia. Usted ya ha recibido, si tuvo un encuentro con Dios, si tuvo la revelación de Dios, si le preguntó a Dios, ¿quién sos?, si le preguntó a Dios como en algún momento le pregunté yo, algún momento hace muchos años en mi vida, fueron 2 ocasiones muy particulares de mi vida, en una de ellas el Señor, mi pregunta fue específicamente, Señor, ¿qué querés que yo haga? Donde el Señor me dio una dirección, una línea del ministerio que Él tenía para mí. Yo tendría menos de 6 meses de convertido. Y la segunda ocasión, en esos mismos días, no fueron muchos días más, en esos mismos días, es más, no recuerdo cuál fue primero, donde estaba
orando por mi casa, por mi familia, por mis hijos. En ese momento tenía solamente uno. Y donde el Señor empieza a hablarme de nuestros hijos. De tal manera y tan fuerte fue lo que Dios habló ese día. Estoy diciendo esto como testimonio, no para vanagloriarme de nada, sino para que usted experimente lo mismo. Tan fuerte fue que a los pocos meses la pastora tenía que hacerse una ecografía de su embarazo. Entonces, en esa época se usaban los VHS, ¿se acuerdan de los VHS, no? Entonces, era toda una novedad en aquel momento. Entonces fuimos al laboratorio a donde se hacía la ecografía con el cassette, porque se grababa, mejor dicho, la ecografía y te la daban grabada en un cassette, que la tenemos todavía. No tengo dónde verla, dónde ponerla, pero la película la tengo. Y le pusimos una etiqueta al cassette para recordar que era la ecografía de determinado nacimiento. Calcule que en ese momento teníamos un hijo, tenemos 5, o sea, ¿no? Bueno, mucha agua pasa bajo el puente. Y le puse yo la etiqueta al cassette, ecografía de Nadia. Yo todo esto lo hablo tranquilo porque ella no está, porque si estuviera acá ya me está fulminando, ya me está asesinando, pero ¿cómo no está? Ecografía de Nadia. Entonces cuando la mujer que le está haciendo el estudio dice, ¿quieres saber el sexo? Yo le digo, no, ya lo sé. Y le doy para que lo grabe. Dice, ¿y cómo sabe? Porque Dios me dijo. Dice, sí, veo, no, como dicen todos eso. ¿Y qué pasó cuando empezó con el monstruito ese que hace... Recién salían las 4D, esa era común, pero recién salía, mire de cuándo le estamos hablando. Entonces cuando pasa la ecógrafa, le pasa el coso y dice, sí, es una nena. Y si Dios me dijo. Por eso lo estoy diciendo, y le conté todo esto solamente con un propósito, para que usted se anime a hacer lo mismo, para que tenga revelación de Dios, tenga encuentro con Dios, tenga ese momento en que le pregunta al Señor, ¿quién sos? ¿Qué querés de mí? ¿Qué tenés para mí? Y de ahí en más, lo que sea que usted le pregunte, Dios se lo va a responder. Ese momento de revelación, ese momento de cambio generó la transformación en la vida de Pablo y fue enseguida. Usted hoy que está sentado acá, si tuvo revelación de Dios, si le preguntó a Dios quién es, si le preguntó a Dios qué quiere con su vida, usted ya está listo, preparado, capacitado, con todas las condiciones que necesita para cumplir la tarea que Dios le encomienda. No necesita nada más, no necesita una credencial, no necesita un título, no necesita un seminario, no necesita que venga un apóstol, un profeta, un mendigo o un perro que le ponga la mano encima, lo ore y lo envíe. Lo que necesita es levantarse y empezar a servir al Señor, porque está capacitado para hacerlo. Porque Dios quiere, como decía Hechos 9, unos versículos a continuación, que tenía que ir a abrir los ojos de los ciegos y a sanar los quebrantados de corazón, palabras más o menos parecidas a las de Lucas capítulo 4. La importancia de la revelación me abre un camino nuevo y una transformación. Ahora bien, cuando yo tengo esa revelación, estoy cumpliendo esa premisa que les decía, que es importante que yo entienda quién es Dios. El entender quién es Dios me cambia la vida. Entender quién es Dios te da destino. Entender quién es Dios te abre caminos. Entender quién es Dios te prepara para la obra que Él tiene para vos. Entender quién es Dios te abre las puertas de la eternidad. Capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Le está hablando específicamente a los judíos que estaban agarrados, afirmados en su ley, sin hacer caso de la fe. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El cumplimiento de los sacrificios y las obras de la ley del Antiguo Testamento. Versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así:
Y yo se lo digo a usted, y presta atención a esto, y si se siente identificado, córrase de ese lugar. Dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? No cuestione, no analice, no razone, no pregunte. No se diga a sí mismo, o no le diga al otro, o no venga con cuestionamientos de tales que me preguntan a mí: ¿y cómo lo va a hacer Dios? Yo le voy a responder en este momento exactamente ante su pregunta, sea cual sea. Seguimos. Le voy a decir exactamente, le voy a dar la respuesta exacta a su pregunta cuando viene a decirme: ¿y cómo lo va a hacer Dios? ¿Sabe cómo? No tengo ni la menor idea. Yo no sé cómo hace Dios las cosas y tampoco me interesa cómo hace Dios las cosas. No sé cómo Dios va a obrar en su vida, no sé cómo lo va a sacar de su situación, no sé cómo va a hacer para prosperarlo, no sé cómo va a hacer para sanarlo. O sea, a ver, no tengo ni idea. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que Dios lo va a hacer. No cuestione, no razone, no pregunte, no busque, no analice. Crea en Dios. Versículo que sigue, que va a lo contrario, y dice: ¿o quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos? ¿Cómo es que Dios cambia? ¿Cómo es que Dios salva? ¿Cómo es que Dios transforma? No sé. No pierda tiempo. Mire, yo los conozco. Cuestionan todo, preguntan todo, razonan todo, analizan todo. No cuestione, no analice. No se complique. ¿Me quiere preguntar a mí? Pregúnteme lo que sea, pero crea en Dios, en el poder de Dios y en que Dios lo va a hacer. No busque la manera de cómo lo va a hacer. Crea en Dios, que Dios lo va a hacer. Una vez conté este testimonio, una vez el que hoy es un pastor me dijo hace muchos años, un hombre de mucha fe: ¿cómo va a ser Dios para ponerme 50.000 pesos? En aquel momento era mucha plata, ahora no es nada. ¿Cómo va a ser Dios para ponerme 50.000 pesos en el bolsillo? ¿Que acaso lo va a falsificar? Tenía toda la fe el hombre ese. No sé cómo va a ser para ponerte la guita en el bolsillo, no tengo idea de qué manera Dios lo va a hacer. No sé si va a encontrar un bolso Dios en la calle y te lo va a poner en tu casa, no sé qué va a hacer. Lo que yo sé es que Dios lo va a hacer, no cuestione, no razone. La fe no se razona, la fe se vive, la fe no se piensa, la fe se siente, la fe no se analiza, la fe se cree. Pero ni terminé todavía, ni empecé. Versículo 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca tuyo está la salida, cerca tuyo está la explicación. En vos mismo está la manera de tener la revelación de lo que Dios va a hacer. En vos mismo está la manera de la transformación de tu vida. Cerca tuyo, ese cerca tuyo quiere decir, porque le está diciendo: al alcance de tu lengua, al alcance de tu... Ahí dice corazón, está hablando de pensamiento, yo le toco el corazón, pero es al alcance de tu lengua, al alcance de tu pensamiento. Usted tiene todo lo que necesita para que su vida cambie. Al alcance de su lengua, al alcance de su pensamiento. Pero tiene que elegir qué piense. No se ponga a pensar pavadas. No se ponga a pensar tonterías. Piense las cosas que lo edifiquen. Hoy en un momento así, accidentalmente, le puedo asegurar que fue accidentalmente. Accidentalmente me crucé delante del televisor y me quedé colgado, a propósito, en un programa de chimentos. Y yo miraba así, estaba muy cansado, miraba y yo pensaba: ¿por qué pierden tanto tiempo, tantas pavadas? Y discutía una con la otra y la otra con la otra, y discusiones muy profundas, se imaginará, ¿no? Sobre que el vestido, que el taco, que la tremenda, importante para la vida, importante para la economía del país, por sobre todo. Y yo decía: ¿por qué pierde tanto tiempo en pavadas? No pierda tiempo, no piense pavadas, piense que Dios lo va a sacar de la situación en que está. Piense y crea, por favor, crea, que caerán a su lado 1000 y 10.000 a su diestra. ¿Cómo es? Mas a mí no me llegará. Dijo, Claudio los viernes no viene, pero hace unos cuantos meses
un día así, un día de eso de crisis económica de las que nunca hay en nuestro país, un día dice, pasó al altar, o fue el año pasado, ya no me acuerdo. Dice, parado acá en el altar, estaba, no sé qué anuncio estaba dando, y dice, aunque el dólar llegue a 50 pesos, yo creo en Dios. Bueno, mucho no le falta para llegar a los 50, ahí estamos ahí. No me importa cuánto esté el dólar, no piense cuánto esté el dólar, no se preocupe en cuánto esté el dólar. Preocúpese, analice o piense si quiere a cuánto cotiza su fe. Pregúntese cuánto es capaz de creer. No importa lo que pase alrededor, a usted no le va a llegar. Dios tiene un plan especial con nosotros. Y ahora le voy a decir, ahora voy a hacer un poquito, esto es incorrecto lo que yo voy a hacer. Voy a ser un poquito vanaglorioso, no por mí, sino por la iglesia. Está mal, está mal lo que voy a hacer, está mal. Nadie escucha nada, nadie sabe nada. Dios tiene, porque siempre le dije, no estoy hablando de nosotros, ahora le hablo de nosotros. Dios tiene un plan especial con nosotros. A ese le gustó, Dios tiene un plan especial con nosotros. Un pastor amigo me dice hace unos días, esto no se dice, usted no escuche lo que yo le voy a decir, no escuche. Me dice así, en medio de una conversación que no le voy a contar toda la conversación, le voy a contar solamente el comentario de él. Me dice así, bueno, entonces a mi iglesia le voy a poner restauración. Le agarró celo, se puso celoso. Digo, ¿qué te pones celoso si tenés tanta cantidad de gente? No importa, pero vos, que tu gente, que esto, que tal, que tal. Eso venía por el tema de los jóvenes, pero bueno, no importa, dejémoslo ahí. Dios tiene un plan especial. Dios tiene un plan especial con su vida. Dios nos puso en este lugar, Dios nos puso acá, en este edificio del cual yo todavía me quiero ir, de este lugar del cual ya no quiero estar, aunque sé que tiene que ser en el lugar cercano, y aunque seguimos dando vueltas no nos podemos mover de acá, y aunque todos los que hablan, todos los que las posibilidades que se presentan de golpe se caen, o se enmudecen, o se endurecen, o no sé qué pasa, Dios nos puso en este lugar específico, diciendo que vamos a hacer un faro sobre la ciudad, y el faro sobre la ciudad para alumbrar a los que están en tinieblas. Y ahora le voy a decir la otra parte, para ser ejemplo, a los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dios tiene un plan con su vida, y ese plan se va a manifestar. Prontito se va a manifestar. Ya termino. ¿Dónde estaba? El 8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, confesar significa decir lo mismo, confesar significa estar de acuerdo, confesar significa entender de lo que estás diciendo. Confesar es una palabra griega que es homologueo. ¿Alguna vez escuchó la palabra homologar? ¿Sabe qué significa homologar? Que algo sea igual, tiene las mismas condiciones o las mismas características. Es una misma palabra, es lo mismo. Hace que algo lo habilita o lo autoriza, está homologando, lo hace igual. Si confiesa con su boca, si cree que Él es el Señor, si cree quién es Dios, si está de acuerdo con lo que Dios dice respecto de quién es Dios, si está de acuerdo con lo que la palabra dice de quién es Dios, si usted entiende quién es Dios. Y no solamente eso, sino sigue un poco más. Y crea. En su corazón, recuerde que el corazón es mente, pensamientos, también un poquito sus sentimientos. Y cree que el Señor lo levantó de los muertos, entonces usted tiene salvación. Es librado de las garras del infierno, es librado de la condenación de la muerte, y se abre sobre su vida el camino de la bendición, de la prosperidad, de la sanidad y la restauración. Todo eso significa la palabra salvación. Todo eso significa ser salvo. No solamente el concepto antiguo o religioso de decir vida eterna. No, Señor, no solamente. Jesús dijo que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y también dijo que
conocerlo a Él, es tener y alcanzar la vida eterna. Salvación significa restauración, bendición, prosperidad. Salvación significa vida eterna, libre de la condenación y fuera de la condenación y de la muerte del infierno. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, con los pensamientos, con la mente se cree y es justificado. Pero con su boca usted confiesa y es salvo. ¿Cuándo confiesa? Cuando usted está de acuerdo con lo que Dios dice. Usted tiene que saber y entender quién es Dios. Antes de terminar, que me voy al versículo 14, termino con eso. Al 14. Y termino con eso. Muchos de los problemas que usted tiene todavía, muchas de las situaciones de las cuales no se suelta, muchas de las cosas con las cuales está luchando, son a causa de que usted no entiende quién es Dios. Y tal vez en su interior, como dije alguna vez, humanizamos a Cristo y lo pone a Dios a la misma altura de nuestros problemas o situaciones. Y lo considera a Dios, tanto hablamos de tenerlo a Dios cara a cara, tanto hablamos de hablar con Él como con un compañero, tanto hablamos de que Él está atento a lo nuestro, que nos olvidamos y pensamos que Dios es, ¿qué has hecho Dios? Y lo rebajamos a nuestro nivel. Dios se pone a nuestro nivel. Jesús descendió a la tumba, Jesús descendió al estanque, Jesús fue al lugar de los muertos. Dios desciende a nuestro nivel, pero Dios no está a nuestro nivel. Cuando usted entienda quién es Dios, todos sus problemas habrán terminado, porque va a creer que Dios va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Verso 14, o le leo desde el 11, listo, así ya. Y ya termino ahí. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar significa y tiene que ver también con saber quién es. Usted invoca, usted es como convocar, pero a sí mismo. Usted invoca a una persona que conoce, usted nombra a alguien que sabe quién es, usted llama a alguien a quien se está refiriendo. Usted invoca no solamente su nombre, sino toda la persona. El nombre implica la persona. El nombre atrae sobre su vida a la persona. Invocar es nombrarlo, pero el nombre es la persona. Todo el que invoque el nombre del Señor, el que sepa que Jesús es salvación, eso quiere decir será salvo, bendecido y prosperado. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. A usted le está tocando en este momento cumplir las dos partes al mismo tiempo. Si usted tiene el entendimiento de quién es Dios, recibe salvación y con la salvación la bendición. Pero cuando usted entiende quién es Dios, también se pone en la posición de comunicar a otro para que sepa y entienda quién es Dios. Es tiempo, señores, de alumbrar. Es tiempo de ponernos de pie. Es tiempo de mostrar el camino de la bendición y la salvación. Es tiempo de... ¿Dónde está? ¿Cómo predicará si no fueren enviados? Es tiempo de ser enviado. Es tiempo de decirle a los demás, Jesús te ama. Yo no sé predicar. ¿Sabe qué fácil es predicar? Pero no sé qué decir. Repita conmigo, Jesús te ama. ¿Le costó? ¿Fue muy difícil? ¿Fue muy teológico? ¿Necesitó 3 años de seminario para eso? Si quiere la hacemos más complicada. A ver, repita conmigo. Dios te ama. Ese ya está en otro nivel. Esa es la profundidad de la predicación del Evangelio. Es tiempo de alumbrar, tiempo de abrir los caminos. Cuando usted se pone en el propósito de Dios, cuando usted se pone bajo el manto de Dios, cuando usted se encolumna en su voluntad, anda por su camino, el Señor envía sobre su vida bendición, trae salvación y el tiempo de cumplimiento de todas las promesas que Él ya le dio. Póngase de pie, por favor.
Iglesia de Restauración. Un lugar donde te encontrarás con tus sueños. Un lugar donde te encontrarás con tus sueños.